Voy a intentar establecer algunas conclusiones de lo trabajado. La estructura de la cadena significante es de anillos o bucles significantes que cierran la línea temporal sucesiva de los significantes en líneas cerradas de Jordan, que entornan un agujero, anillos o bucles que se enlazan y conforman un collar que también se cierra, o toro, otra vez la operación de cierre que entorna otro agujero y que se articula otro collar u otro toro. Función de corte y cierre del significante que crea algo de otra índole que de lo simbólico, es decir, lo real o lo imposible de esa cadena significante. Es en función de las vueltas de la demanda que al operar el cierre se establece otra vuelta vacía de material, vuelta que da sentido al movimiento de todas las otras y causa a su vez el decir. Lo dicho y lo no dicho están estructuralmente articulados y es este el tipo de estructura con el que trabajamos en psicoanálisis. Estructura donde la cadena significante, al cerrarse, opera la función de corte que crea lo no significante, el agujero, la oquedad, y determina la estructura del sujeto dividido. Retomo la cita que traje la vez pasada del seminario 9, clase 22. La recorto un poco. El significante determina al sujeto. Es eso lo que quiere decir la experiencia analítica. Pero saquemos las consecuencias de esa premisa necesaria. El sujeto toma de esa determinación una estructura, vínculo del significante y la estructura subjetiva. Esas estructuras topológicas son estructuras. El significante es corte y ese sujeto y su estructura dependen de dicho corte. Esto se articula al planteo de Lacan sobre la división del sujeto entre saber y verdad. En tanto, el significante como corte crea lo real. El orden del saber en articulación al registro simbólico crea y cierne lo real que se articula al orden de la verdad. Continúo con la cita del seminario 9, clase 22. Efecto de significante, el corte ha sido en un comienzo para nosotros, en el análisis fonemático del lenguaje, esta línea temporal sucesiva de los significantes que les he habituado a denominar cadena significante. Pero, ¿qué va a ocurrir si los incito a considerar ahora la línea misma como corte original? Estas interrupciones, esos segmentos de la línea que se denominan fonemas, una cadena puntualmente interrumpida, la importancia que tiene este análisis de la línea en tanto ella puede ser definida por la función del corte, función radical. Si la línea misma es corte, cada uno de sus elementos será entonces sección de corte, y es eso lo que introduce este elemento del significante que he denominado el 8 interior, a saber precisamente el bucle. La línea se corta. El corte manifiesta en lo real lo que es su característica y su función, y lo que él, lo real, introduce en nuestra dialéctica, contrariamente a lo diverso. Lo real es el que introduce lo mismo, o más exactamente, lo real es lo que aparece siempre en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Sino que la sección de corte, dicho de otro modo, el significante, es siempre radicalmente distinto a sí mismo. A es desigual a A es no idéntico a A. Ninguna manera de hacer aparecer lo mismo, sino del lado de lo real. Dicho de otro modo, el corte, a nivel de un puro sujeto de corte, el corte no puede saber que es cerrado, que vuelve a pasar por sí mismo, porque lo real, en tanto distinto del significante, es lo mismo. Una curva cerrada es lo real revelado. Es necesario que el corte se recorte. El significante toma esta forma que es el corte, lo cual es lo único que permite connotar como lo mismo lo que se encuentra en el primero y después en el segundo bucle. Entonces, el 8 interior, el bucle, introduce la función de corte del significante, haciendo de la línea temporal sucesiva de los significantes una curva cerrada que revela lo real.
Solo el significante puede connotar algo como lo mismo y articularlo en una dialéctica con lo diferente y lo no idéntico a sí mismo. Como analistas, nuestra tarea será establecer el real vía estos procedimientos u operaciones simbólicas. Establecer las secciones de corte, lectura de la repetición, establecimiento de los S1 y S2 que conformarán los bucles, establecer la repetición de esos bucles o demanda inconsciente, cierres que cortan o interpretación de la demanda que conforma el uno que entorna el agujero de lo mismo, lo imposible de esa cadena significante, de esas cadenas simbólicas de anillos entrelazados, demanda o bucles significantes repetidos que crean y ciernen un real. En Leturdit, Lacan dice, la topología no está mandada a hacer para orientarnos en la estructura, ella es la estructura, como retroacción del orden de la cadena en que consiste el lenguaje. En su versión del sujeto dice, este corte de la cadena significante es el único que verifica la estructura del sujeto como discontinuidad en lo real. Entonces, el inconsciente adviene cuando se cierra el agujero entornado por lo dicho, que advenga lo real por efecto del cierre. Se tratará de establecer el saber inconsciente en juego que entorna la verdad particular. En segundo lugar, ese real del agujero, donde se alojan el objeto A como objeto del deseo y la verdad particulares que habilitarán el acto del deseo a partir de su interpretación, no son inefables ni imposibles de decirse. Esa es una de las dimensiones éticas en psicoanálisis. Hago un par de gráficos del deseo, como lo interpreta Lacan, como lo dibuja en el toro. Y recuerdo de los dos toros . El deseo es la salida de la imposibilidad de decirlo, porque el deseo como corte, como curva cerrada que corta el toro, así lo trabaja Lacan, el deseo como corte en el toro, es conseguir una forma de decir que sin ser una vuelta repetida de la demanda, porque la demanda son estas de acá, ¿no? Esta parece una vuelta, pero entorna también el agujero, sin ser una vuelta de la demanda. Es capaz de enlazar al objeto del deseo. Toma también el agujero, además de la demanda. Así lo presenta, como el deseo como corte en el toro. El advenimiento del sujeto del deseo es que sea posible medio decir lo que desea, o decirlo elípticamente, de interpretarlo. Medio decir la verdad de un deseo que incluye la lógica dialéctica de la sincronía de los contrarios, es decir, es eso y no es eso a la vez. Ese medio decir estará connotado por los bucles de la demanda del otro en el abrazo de los dos toros. Este agujero es medio dicho en estas vueltas de la demanda, ¿cierto? Algo entorna la demanda del otro toro, ese agujero, ¿cierto? Entonces, será medio dicho a partir de lo connotado por los bucles de la demanda del otro, en el abrazo de los dos toros, con la palabra del otro en relación al centro exterior del toro del sujeto, medio decir verdadero del deseo y del objeto, connotados también en la fórmula del fantasma, otra estructura de cierre, donde la condición de objeto por la que el sujeto padece el fading también está articulada al campo del otro.
El sujeto tiene su deseo marcado como más allá de la demanda del otro, es decir, la demanda del otro lo connota, no lo determina. Esas marcas son, otra vez, marcas significantes que no significan nada en sí mismas. Por lo tanto, como toda cadena significante, será interpretada nuevamente a partir de un cierre, efecto de una lectura, cuya interpretación no puede saberse anticipadamente. Siempre se tratará de una lectura retroactiva a partir del cierre y corte de la interpretación. Se tratará de lo nuevo. Entonces, el sustrato ético del psicoanálisis es que por un lado el deseo puede medio decirse y por otro que no hay determinación en psicoanálisis. No hay causa determinante unívoca, sino que la causa es la articulación de la causa significante y la causa material del agujero, que articulan la oquedad por donde puede advenir el inconsciente, el sujeto del inconsciente. Es decir, además de otra concepción espacial, se plantea otro tipo de temporalidad, anticipación y retroacción, que hacen de la causa y de los condicionantes subjetivos del sujeto desde el otro algo indeterminado, algo no posible de saberse anticipadamente, sino solo a posteriori. La noción de sujeto con la que trabajamos es un sujeto cuyo estatuto lógico es supuesto, es decir, supuesto a posteriori. Lo que subyace no estaba ahí, sino habrá sido como interpretación a posteriori. La cuestión de a qué vuelta de la demanda del otro se abrazó es indeterminado en principio y solo se lo sabrá retroactivamente, habrá sido a tal vuelta de la demanda del otro. Este es el estatuto ético y lógico de la concepción del sujeto en psicoanálisis. La formalización del sujeto del inconsciente como sujeto de la ciencia, sujeto dividido entre la causa significante y la causa material del agujero, efecto de la primera, división entre saber y verdad, entre las marcas de la demanda del otro y el objeto A causa, desustancializado, vaciado, pero posible de ser medio dicho, es decir, otorgando cierto ser, cierto lugar para el sujeto distinto de la falta toda. Es aquí, en relación al agujero, al objeto A, a la causa material, donde se articula entonces la verdad para el psicoanálisis. Releo ahora las citas finales de La ciencia y la verdad que yo trabajaba en mi primera presentación. Decía Lacan, finalizando el escrito: tendré que indicar que la incidencia de la verdad como causa en la ciencia debe reconocerse bajo el aspecto de la causa formal, pero será para esclarecer con ello que el psicoanálisis, en cambio, acentúa su aspecto de causa material. Así debe calificarse su originalidad en la ciencia. Esta causa material es propiamente la forma de incidencia del significante que yo defino en ella. Y esta forma de incidencia... ¿Eso es una cita? Sí, eso es una cita. Está hacia el final. Y aclaro un poquito cuál sería la forma de incidencia del significante, recortando también del texto de La ciencia y la verdad. Dice que el significante se define como actuando en primer lugar como separado de su significación, que volvemos a encontrar aquí al sujeto del significante, que la función que atribuyo al lenguaje en la teoría es compatible con un materialismo histórico que deja ahí un vacío. Y yo digo materialismo histórico en tanto materialismo dialéctico entre el lenguaje y este vacío efecto del primero. Y termina la cita de Lacan: la teoría del objeto A encontrará allí su lugar, en ese vacío que deja el lenguaje. Esa teoría del objeto A es necesaria para una integración correcta de la función de la causa en cuanto al sujeto del saber y de la verdad. Fin de la cita. Entonces ven cómo, partiendo de la falta estructural del lenguaje, de la causa significante, es necesaria la teoría del objeto A para que la articulación sujeto, deseo y objeto, aunque vaciados o separados de su significación, no sean imposibles de ser dichos de alguna manera o particularizados o subjetivados. Acá se articula la causa material y la noción de verdad. La inscripción de esa falta de la causa significante, de la falta en ser, se opera por la inscripción de la extracción del objeto A.
Y es esto lo que limita esa falta estructural, lo que hace que se cierre como agujero de la causa material, que otorgará cierta materialidad y particularidad a la relación de ese objeto A con el sujeto en el campo del otro. Esta limitación de la falta puede articularse a la noción de gozo como límite a la nadificación de la función significante. La nadificación del ser o falta en ser es no toda, es decir, que algo del ser, de la verdad, del deseo y del objeto podrán ser medio dichos. He ahí lo medio dicho y su doble función. Por un lado, algo de ese agujero puede decirse por su articulación al otro y al objeto, y por otro lado, la falta causal es ineliminable. Siempre habrá un imposible lógico. No hay ni habrá identidad entre el objeto del deseo y el objeto causa. El deseo siempre será relanzado, no habrá significación única o definitiva, ni verdad de la verdad. La articulación del objeto A y la verdad también la plantea Lacan en La ciencia de la verdad como punto de verdad. Es decir, se articula al punto fuera de línea o punto faltante, punto de falta que Lacan trabaja en el Cross-Cup. Esto lo pueden leer del libro de Alfredo, La topología de la clínica psicoanalítica, o del libro de Tomei, Topología elemental. Solo voy a trabajar muy sintéticamente esto del punto fuera de línea porque lo trabaja como punto de verdad. Entonces, tenemos en el Cross-Cup al sujeto representado por la banda de Moebius, ahora yo les voy a mostrar un poco el sujeto está representado por la banda de Moebius y el objeto A por la esfera media esfera agujereada, y hay que suturar, coser esta relación, ¿no?, de sujeto y objeto, que bueno, en el fantasma está representada por el rombo, ¿no?, como corte. Entonces estos elementos, ahora vamos a ver. Bueno, es como lo trabaja Lacan, el rombo como corte, entre corte o deseo, lo trabaja así. Este también deseo como corte. En el caso del Cross-Cup hay una costura, ¿no? Es relación, pero se lo trabaja también como corte, no sé si exclusivamente como corte. En la sutura vamos a ver que acá hay un punto, después voy a trabajar un punto en menos y voy a poner el punto en más al que se relaciona, se articula. Punto en menos, punto en más. O punto fuera de línea, de línea de sutura, punto impropio, objeto A y significante del nombre del Padre. Bueno, vamos a ver cómo se articulan estos dos puntos para entender un poquito a qué se refiere Lacan con esto del punto de verdad en relación al saber. Entonces, muy sintéticamente,
El punto fuera de línea o punto faltante es un punto producido por una banda de Moebius autoatravesada por su línea media. ¿Recuerdan la banda de Moebius? La banda de Moebius puede tener otra posición en el espacio y mantener su estructura. Un día, si quieren, lo trabajamos. Yo solamente lo había trabajado. Bueno, esto es una banda de Moebius autoatravesada, es de otra posición en el espacio, pero la misma estructura. Esto es lo que se trabaja en el Crosscut, pero hoy no lo voy a presentar porque si no se nos puede ir el tiempo, pero un día, si quieren, lo trabajamos. Entonces, luego del corte realizado en la banda de Moebius, que deshace la semitorsión, queda una tira, digamos, ¿no? Entonces hay que reproducir la misma estructura mediante una sutura o autoatravesamiento, ¿no? De esa manera se produce la misma estructura, se puede producir la misma estructura de banda de Moebius, pero con otra posición en el espacio. Y es ahí que en la sutura un punto queda fuera de la línea de sutura. Entonces, que es ese que se marca arriba, o punto P. Ese punto Lacan lo trabaja porque lo articula al objeto A como punto imposible, ¿no? Que queda por fuera de una operación simbólica, o sea, es efecto de una operación simbólica y por esa operación hay algo que aparece como por fuera. Entonces se articula al punto en más que se agrega al plano o punto impropio, que Lacan lo articula significante del nombre del Padre como elemento simbólico incorporado caso por caso para que funcione el objeto A. Recuerdan que no hay objeto A sin significante del nombre del Padre, porque el objeto A solo se da en la estructura de la neurosis, donde se inscribe la abstracción del objeto A partir del significante del nombre del Padre. O sea, se inscribe el significante de una falta en el otro, y no en la psicosis. Entonces, este punto faltante, ¿no?, en tanto extraído, opera como límite o marco de la realidad. Y este punto en más se articula al punto en menos, pero el punto en menos es contado positivamente, es decir, se inscribe su falta, se inscribe la abstracción del objeto A, el agujero que se inscribe y articula una nueva función y un nuevo lugar para el sujeto y su relación al objeto y al otro. Este punto anómalo del objeto A es la inscripción del funcionamiento de lo imposible, de lo real para el sujeto. La inscripción de la extracción del objeto A incluye un punto que opera como imposible, se inscribe el objeto como imposible. El fantasma inscribe un imposible y es eso lo que limita, enmarca, cierra. Cierre que estructura la realidad y el campo de lo posible que habilita a pensar la condición particular. Es decir, que aunque no haya verdad de la verdad, no somos relativistas respecto de la noción de verdad para cada caso. Escuchemos cómo en La ciencia y la verdad plantea esta noción de punto. Dice: el punto al que les he dado cita hoy, el de la división del sujeto entre verdad y saber, es un punto familiar. Concluiré volviendo al punto de donde partí. División del sujeto. Ese punto es un nudo. Fíjense que el punto se da en la banda de Moebius, que es el representante del sujeto, ¿no? Este punto de la división del sujeto que trata a lo largo de La ciencia y la verdad, al final del escrito lo retoma como conclusión del mismo para anudarlo a la falta de saber, a causa del significante de una falta en el otro. Allí dice que en Freud la división del sujeto para con la realidad se anuda a la falta de pene de la madre, donde se revela la naturaleza del falo como falta.
falta ante la cual el sujeto erige el falo, designándole el punto de verdad, revelando del falo que no es más que ese punto de falta de saber, agrega Lacan. Él dice, extraigamos el ausencia de la ausencia de pene, ¿no? Está haciendo un trabajo de cómo lo piensa Freud y cómo lo piensa él, ¿no? Freud dice ausencia de pene, y él dice, bueno, extraigamos ausencia de para transferirlo a ausencia del saber. Entonces, y bueno, otra cita del seminario 12. Él decía, el seminario anterior, incoherencia secular en el saber, que es la que denuncia y articula Descartes, para destacar de ella la certeza del sujeto, en la cual él mismo se manifiesta como siendo el residuo de esa falta de saber, por donde reúne lo que se rechaza en el saber del sexo. Es decir, el punto de verdad es el punto de falta en el saber, representado en el sujeto por el falo como falta. Falta en la estructura del otro. Esa es la verdad de la que se trata, que el saber es incompleto y que de ahí nace la división del sujeto con el que trabajamos. Y que con esa incompletud, con ese agujero de la verdad, de la falta de saber, puede trabajarse sin quedar en una posición nihilista. Entonces la verdad es el punto de falta en el saber. Pero con esa falta de saber se puede hacer algo. Algo puede ser medio dicha. Entonces, se puede medio decir esa verdad, aunque sea punto de falta en el saber. Se puede medio decir el deseo en juego en el saber inconsciente establecido en análisis. Y si a posteriori se establece que fue verdadero el deseo que hemos medio dicho, podemos llegar a pensar que es posible que se inscriba una realidad mejor articulada, que rectifique ese límite o marco del fantasma. Es decir, la posibilidad de pensar una verdad particular circunscripta por el significante, por el saber inconsciente establecido en análisis, diferente de un deseo puro como pura falta mortificante, efecto de la incompletud del otro que no causaría ningún acto. No se trata de una falta pura, infinita, sino una falta cernida, delimitada, de la que evoca la verdad en ese saber, con el que se puede hacer algo, porque en ese agujero circunscripto se aloja la verdad particular, el deseo particular, el objeto A, que pueden ser medio dichos. ¿Algún tipo de verdad? Sí, verdad particular, de ese caso, de ese sujeto. Y como dice Lacan, ser en esa falta como psicoanalistas suscitados. Es decir, suscitados, promovidos a causar el proceso de análisis, el establecimiento del saber y de la verdad en juego y poder medio decirla. Otra cita de la ciencia y la verdad respecto del objeto A y su articulación a la división del sujeto. El objeto del psicoanálisis es lo que he adelantado de la función que desempeña el objeto A. Ese objeto A debe insertarse en la división del sujeto, por donde se estructura muy especialmente el campo psicoanalítico, de donde hemos partido hoy. Por eso era importante promover primero ese hecho de que su praxis no implica otro sujeto sino el de la ciencia. Hay que reducir hasta ese grado la apertura del sujeto en el psicoanálisis para captar lo que recibe en él de la verdad. Entonces, el objeto A debe insertarse en la división del sujeto. Como pudimos ver en las superficies topológicas del toro y del Crosscup, ambos elementos están estructuralmente articulados aún con sus puntos de imposible. Y así, en ese modo de articulación con el objeto, es que el sujeto en un análisis puede captar algo de la verdad. Verdad que como hija del saber, del medieval saber verdadero, está articulada a lo simbólico, es efecto de lo simbólico. Efecto del saber, entendido como saber agujereado
en su modalidad de estructuración en psicoanálisis, y que por ello mismo crea algo de otra estopa, la verdad, que se plantea al mismo tiempo como efecto y como causa, efecto del saber y causa material que señala esa falta en el saber bajo su modo material, es decir, bajo el modo del agujero. En la ciencia, esa verdad como causa material es forcluida, y no se quiere saber nada de esa falta en el saber. La ciencia de la verdad como causa no querría saber nada. Se reconoce aquí la fórmula que doy de la Verwerfung, dice Lacan. La verdad como causa en psicoanálisis significa que el saber es incompleto por estructura, que la verdad indica el punto de falta estructural de saber en el sujeto, que la verdad como materialidad del agujero indica la inscripción de la función de la falta en la estructura, y que ese es el punto de verdad en el saber. Es por esto por lo que la ciencia forcluye la verdad como causa e intenta suturar la división del sujeto. Por otro lado, la verdad, en tanto articulada al objeto, a lo real, al agujero, no solo oferta un lugar donde habiten el sujeto y su particularidad, sino que además la verdad como causa material es creadora. Esa nada es creadora. Crea el objeto A del deseo, que a su vez funciona como objeto causa para el sujeto. Que sujeto y otro habiten el lenguaje implica la potencia del objeto A. Es una operatoria con la nada, con el agujero. Entonces, saber y verdad, diferenciados, divididos a partir del cogito para la cultura moderna occidental, ya no están indistinguidos ni garantizados por Dios, división que determina el surgimiento de un nuevo sujeto, sujeto de la ciencia, que nace entonces dividido entre ambos, pero en tanto pensado como línea media u ocho interior de la banda de Moebius, es tanto corte como articulador entre ambos. El sujeto, al estar representado como línea media que se cierra en doble bucle u ocho interior, articula el saber con el agujero de la verdad. El sujeto funciona como articulador entre lo simbólico y lo real. Entonces, como no hay otro del otro, ni se puede garantizar la verdad del otro, ni la verdad de la verdad, la única garantía que queda para la verdad es la palabra. Y dice en su versión del sujeto: es de un lugar otro que la realidad a la que concierne, de donde la verdad saca su garantía, es de la palabra. Es la palabra misma la que debe garantizar la verdad. Garantía paradójica, porque toda palabra verdadera debe decir de sí que no es mentirosa, lo mismo que toda palabra mentirosa, la paradoja del mentiroso. Lo que demuestra que aún con la garantía de la palabra, la división del sujeto entre saber y verdad no se sutura, sino que manifiesta su estructura, su división. Recuerden la palabra como centro exterior. La ubica Lacan en el agujero, la palabra. Como centro exterior, articulada al agujero del toro, es decir, efecto del cierre de lo simbólico y a su vez en articulación al agujero, lugar del objeto A, de la verdad como agujero en el saber. En su versión del sujeto dice: el discurso en la sesión analítica no vale sino porque da traspiés o incluso se interrumpe. Si la sesión misma no se instituyese como una ruptura en un falso discurso, digamos en lo que el discurso realiza al vaciarse como palabra. Si la lingüística nos promueve el significante al ver en él el determinante del significado, el análisis revela la verdad de esta relación al hacer de los huecos del sentido los determinantes de su discurso. Entonces, no se trata solo de la materialidad discursiva del significante, sino también de la materialidad de los huecos del discurso, oquedad a su vez determinante. En el seminario 16 dice: la lógica del significante permanece al margen. La formalización pura no agota nada, pero deja al margen algo a propósito de lo cual vale la cuestión de lo que se refiere al deseo del saber. El saber es eso que le falta a la verdad, que la verdad sea deseo de saber y nada más.
Lacan presenta también esta división del sujeto entre saber y verdad, articulada a yo la verdad hablo. Yo la verdad hablo quiere decir sencillamente todo lo que hay que decir de la verdad, a saber que no hay metalenguaje, que ningún lenguaje podría decir lo verdadero sobre lo verdadero. Esta falta de lo verdadero sobre lo verdadero, que necesita todas las caídas que constituye el metalenguaje en lo que tiene de engañoso y de lógico, es propiamente el lugar de la represión originaria que atrae a ella todas las demás y otros efectos de retórica que para reconocerlos no disponemos sino del sujeto de la ciencia. Entonces, yo la verdad hablo refiere a un decir que tiene estructura de palabra como centro exterior o agujero articulado a alguna vuelta de la demanda del otro. Y cuando adviene un decir, adviene un efecto particular de verdad, un efecto sujeto, y a partir de allí, retroactivamente, es posible establecer la estructura de ese saber inconsciente, la estructura que habrá sido y ya no es más, como luego del corte de una banda de Möbius por el 8 interior o lugar del sujeto, que se corta y desaparece la banda de Möbius. Tiene que haber un decir que se diga, un efecto de verdad, y a partir de las preguntas que despierta ese efecto de verdad, por ejemplo a partir de un síntoma, se puede establecer retroactivamente la estructura de saber que lo determinaba y el sujeto supuesto. En de un designio dice, debe volver a decirse todo sobre otra faz para que se cierre lo que ésta encierra, que no es ciertamente el saber absoluto, sino aquella posición desde donde el saber puede invertir efectos de verdad. Una banda de Möbius sería un bucle con una semitorsión, ¿no? La línea, como decía al principio en el seminario 9, la línea media del 8 interior o bucle. A eso se refiere volver a decirse todo sobre la otra faz. Y agrega en la ciencia de la verdad para los analistas, para cubrir ese punto vivo, no hay de verdadero sobre lo verdadero más que una verdad de la que la suerte de todos es rechazar su horror, si es que no aplastarlo cuando es irrechazable, es decir, cuando se es psicoanalista, aplastarlo bajo esa rueda de molino. Las piedras cuando es preciso saben gritar también, y volver una vez más sobre aquello de lo que se trata, que es admitir que tenemos que renunciar en el psicoanálisis a que a cada verdad responda su saber. Esto es el punto de ruptura, dice Lacan, por donde dependemos del advenimiento de la ciencia. No tenemos ya para hacerlos converger, sino ese sujeto de la ciencia. Para finalizar, entonces, en un análisis se plantea el trabajo sobre la verdad particular. Se trata de analizar qué valor de verdad está en juego en el saber inconsciente que se despliega entre el sujeto y el analista como otro a partir del síntoma. En esos pensamientos no sabidos que hacen padecer al analizante, que lo dividen, que se acerca a nosotros con su pregunta. Se trata de revisar qué valor de verdad se inscribió como interpretación de ese saber. Y trabajando las vueltas de la demanda inconsciente o saber inconsciente, cernir un real, un imposible, revisando qué campos de posibilidades habilita o no, que ese valor de verdad pueda ser puesto en cuestión, que la verdad del agujero u objeto A como imposible se localice en otro lugar que en el síntoma, inhibición o angustia, sacando al sujeto de la impotencia de la neurosis, para que esa verdad como causa material o imposible circunscripto pueda funcionar como causa del deseo. Reordenar ese saber retroactivamente a partir del efecto de verdad del decir. Como decía Lacan en Leturdit, inconsciente estructurado como un lenguaje es en el análisis donde se ordena en discurso. La palabra como agujeros del discurso trae un saber inconsciente supuesto que a su vez supone un sujeto. Ese decir establece retroactivamente cuál era el saber en juego. Establecer ese saber y su valor de verdad. Y como dice en el seminario 17, poner a prueba el valor de verdad de ese saber
que adviene al lugar de la verdad en el discurso analítico. Dice, poner la verdad a prueba. En el seminario 18 dice, debe ponerse siempre en cuestión el saber en el lugar de la verdad, saber que se extrae del sujeto mismo. Dice, reconsiderar cuál es el saber que hace falta para que este saber pueda ser puesto en cuestión en el lugar de la verdad. Cuestionamiento y revisión que solo es posible dentro de una lógica, que el analista pueda preguntar por qué le pasa lo que le pasa, es introducir la pregunta por la causa. ¿Cuál es la lógica que causa la estructuración de esa realidad? ¿Cuál es la lógica del fantasma que inscribe el límite, el imposible lógico y los consecuentes posibles para esa realidad que sustenta tal saber y tal verdad en su articulación particular, en ese sujeto dividido particular? Porque esa lógica causa, y ponernos como analistas en posición de causar el deseo de saber sobre esa lógica. Y aunque no haya verdad de la verdad, no plantear el relativismo ni el nihilismo en la noción de verdad, sino rectificar la articulación particular de saber y verdad a partir del establecimiento del sujeto dividido en cada caso. Terminé. Abrimos un poquito para bueno, repensar o opinar. A mí me pareció interesante esto que habías que me parecía interesante esto que nombrabas como el deseo del otro, que connota pero que no determina. A mí me hace pensar como una frase llave para poder pensar justamente en todas aquellas teorías en donde de lo que se habla es de la determinación y que de alguna manera en toda la investigación se viene perfilando que eso nos encamina al nihilismo o a la imposibilidad al inefable del análisis, ¿no? No sé, si lo pensás así, no sé desde qué lugar podés abordar el padecer en más de cualquier sujeto, ¿no? Uh-huh. Y me parece como que está muy clave, muy claro y muy importante esa frase, ¿no? De que connota pero no determina. Era una observación. Sí. Por eso me gustó dibujar el abrazo de los dos toros de esta manera. En vez de poner los dos, la superficie completa, eso da esas vueltas dejan vacío el agujero a su vez, ¿no? O sea, lo connotan, marcan en algún sentido, sin determinar. Exactamente, sí. Eso lo trabaja Alfredo en el libro de la topología, en la clínica psicoanalítica. Pensaba que materialmente están esos juguetes que usan los chicos que ese resorte que saltan, ¿no? Pero que podés hacer un toro enlazado con otro y ahí casi materialmente podés ver esa vuelta que parece de lo mismo pero que a la vez despega. Eso, ¿no? Claro. Y es interesante que marca el deseo por un lado y la demanda por el otro, ¿no? Sí. Y en qué punto se sutura. Que tampoco es fácil marcarlo. Bueno, algún corte habrá que hacer, ¿no? Claro. Y el tema de que el corte tiene que ver con el cierre, y estas todas formas de cierre, ¿no? Del bucle del ocho interior, de la banda de Moebius que es cerrada, se dice que es abierta en un sentido, pero hace una torsión y cierra, ¿no? Como el cierre va delimitando esa falta estructural, pero que no deja al sujeto en un vacío, ¿no? Que es lo que
también trabajamos como gozo, ¿no? Que hay un límite a esa falta. Y esta conceptualización espacial es muy útil para nosotros, para pensar desde otro lugar, cómo algo cierra pero no tapona, o cómo algo connota sin determinar. También el concepto de nombre propio y de goce fálico, se me ocurría pensar en esto, ¿no? O sea, el nombre en cualquier lengua es igual, ¿no? Pero esta función connota, pero tampoco determina totalmente la función de nombre propio. Claro, sí. Y a su vez engancha con el deseo del otro. Sí. Sí, en total articulación siempre al otro. Sí. De hecho, y el punto imposible. Identidad, claro, no tapona, tal cual. Denota, ¿no? Claro, sí. Sí, porque no hay una representación absoluta del sujeto desde el significante. Claro. El significante fálico vendría a estar más enganchado. Ajá. Bueno, esto de saber y verdad, ¿no? Como el simbólico y real articulados entre sí, en estas dos caras de la banda de Moebius, y entre medio el sujeto como línea media, ¿no? Entre estos dos aspectos, donde no hay una representación absoluta y donde tampoco hay un vacío absoluto, sino que uno delimita al otro, ¿no? Y en esa articulación el sujeto es representado por el significante, pero también es representado por el objeto, y en relación al deseo del otro, o sea, por la demanda del otro, pero también por el deseo del otro. Porque se articula al agujero del otro toro. Claro. Al mismo tiempo, ¿no? Me quedé con ganas de ver esa banda de Moebius. Bueno, un día traigo. Sí. Bueno. ¿Qué operación hiciste ahí? Bueno. La parte del sujeto, de la banda. Tenemos un poquito de tiempo. Sí, no traje todas las piezas porque lo había pensado en algún momento para trabajar más en detalle, pero para no alargar tanto las conclusiones. Pero esto sería digamos la cinta de la banda de Moebius cortada. Entonces, al cortarla se produce un nuevo punto, que es el punto P, ¿no? Porque esto, digamos, si fuera largo era la torsión. Eso. No, el fuera de línea. No, el punto impropio se refiere a, por ejemplo, el punto del horizonte, eso, el punto de fuga, que es un punto en más. Este es un punto en menos. Entonces, en este momento, bueno, se produce un punto por el corte. Acá se deshace la semitorsión. Entonces, se plantea de qué otra manera se puede armar una banda de Moebius, o sea, con sus características, que sea de un solo lado, ¿no? Que no cierre así de modo cilíndrico, que no tenga esta misma forma. Entonces se propone una sutura que yo lo que entiendo es que no puede hacerse en 3D, pero hay una manera de visualizarlo con estos cortes. Entonces se hace otro corte que crea el punto Q y hay un autoatravesamiento.
que se puede ejemplificar de esta manera. No es que esta no sería una verdadera sutura, pero ahí hay una sutura por la línea media que produce esto que se ve acá, y que después hay que poner, unir A con A, B con B, produce esto, que ya está armado. Esto es como un paso anterior. Es como cuando en el seminario 22 arma el nudo Borromeo, que también utiliza superficies autoatravesadas y que no son círculos, sino que son como rectángulos. Ah, sí, no lo sé. Me parece que esto debe tener que ver con que en 3D es como complicado representárselo. Sí, yo seguí, digamos, los pasos de cómo lo explicaba Alfredo a partir del libro de Tomei, y bueno, se produce esta forma, es que sería la otra manera de representar una banda de Moebius, respetando su estructura. Pero claro, no, esto, claro, está esta parte, es esto mismo, sin el pegado de A con A, B con B, que son los otros vértices. Claro, sí, por el medio también. Esta es la sutura por acá, y sí, lo que yo entiendo es que todo eso sí sería sutura, pero hay un punto que queda por fuera de la sutura, que es imposible pero no se puede, o sea, acá no se ve por qué sería imposible. O sea, esto es una manera de armarlo. Claro, exactamente, pero porque ves que acá está abierto, tendría que estar cerrado esto, pero es algo, todo tendría que estar unido a la línea media, pero es la manera de armarlo. Lo que se dice es que son dos los puntos imposibles, pero Lacan trabaja como el objeto A, y tiene sus razones. Pero no lo revisé para hoy. Este es el punto, el P es el que él trabaja, que es el que está arriba, porque el Q está acá abajo, el Q está acá y el P está ahí. Este es el que trabaja como objeto A, en el sentido de que por eso lo usa para trabajar a la verdad también como punto imposible en el saber, ¿no? Como lo que marca lo faltante en el saber, lo delimita, lo nombra, lo articula, aunque es en menos, está positivizado, digamos. Es el imposible, se puede circunscribir. Sí, sí, pero yo eso no lo trabajé así, pero sí, dice que este punto es un nudo, dice Lacan, que es un punto ubicado en la división del sujeto. Él articula todo el tiempo que la división del sujeto entre saber y verdad solo puede entenderse a partir de insertar el objeto A en esa división. Y lo que he ido, digamos, discerniendo de a qué se refiere con eso, es de que la verdad marca el punto imposible en el saber, y que ese punto imposible es delimitable como real, ¿no? Como un real efecto de lo simbólico, pero que se puede escribir, que se positiviza, ¿no? Ese punto P, ¿no? Y que el sujeto está dividido entre ambos, entre el agujero, o como decía del materialismo histórico, entre el lenguaje y entre el vacío efecto del lenguaje.
y en esa juntura, ¿no? El sujeto como línea media entre esas dos caras es el sujeto con el que trabajamos, ¿no? El sujeto de efecto del significante y el sujeto en relación al agujero, a lo que da, en esa doble cara, ¿no? El sujeto como corte que deja de un lado el saber, del otro la verdad, pero ninguno de los dos es subsumible en el otro, y el articulador es el sujeto. Y a partir de los efectos de verdad que llevado al trabajo en la clínica, a partir del decir en el síntoma, como que es lo que yo la verdad hablo, ¿no? En la palabra, de cierta palabra en relación al agujero, a los huecos del discurso, no a la palabra, al material significante, digamos, a los agujeros. Ahí hay un decir que a partir del cual retroactivamente podemos establecer cuál es el saber que justificaba ese síntoma, ese decir, un saber a establecerse a posteriori. Entonces en ese lugar doble de causa, ¿no? De causa hacia retroactiva, ¿no? El entre dos del bucle, como en otras oportunidades lo marcamos, del S1 al S2 y del S2 al S1, ¿no? Una doble causación a establecerse. Y cómo trabaja esto de poner en cuestión esa verdad o ese saber que se trae, esa verdad que sostiene ese saber, y ese saber que sostiene una verdad, ponerlo en cuestión, pensarlo en análisis, ¿no? A partir del decir, de los agujeros del discurso, de la demanda inconsciente que se establece, ¿no? De los elementos significantes y de los agujeros de esa misma cadena, o de los imposibles, ¿no? A partir de los imposibles de cada caso. Establecer el saber y la verdad del objeto para ese sujeto, ¿no? De lo que cree que es verdad, y poner en cuestión ambos, el saber que sostiene esa verdad y la verdad de cierto saber, ¿no? Como decía, tenemos que renunciar a que a cada verdad responda su saber, pero los hay juntos, pero hay que ponerlos en cuestión y ver que esos puntos de imposible, que siempre habrá puntos de imposible, pero ver dónde se ubica, ¿no? Si se ubica en ese lugar que deja al sujeto impotente en la neurosis, o si se puede ubicar ese imposible como causa del deseo. La pregunta sería otra cosa. Es difícil, pero se termina sabiendo esa verdad, digamos. Es posible de ser medio dicha. Posible de ser medio dicha. Al mismo tiempo, es el deseo, así en tanto medio dicho, no será el último deseo. No será el deseo que satisfaga plenamente o que obture, ¿no? O que colme, pero es un deseo que causa, ¿no? Entonces, y que será relanzado, ¿no? Porque cada acto del deseo, Lacan dice que cambia la estructura del sujeto. El acto del deseo produce una modificación en la estructura del sujeto, por lo tanto se plantea así como el acto de deseo es como algo que es posible, se plantea a partir de ahí un nuevo imposible, un nuevo agujero que vuelve a causar al sujeto, y ahí habrá que volver a medio decir el nuevo objeto del deseo o el nuevo deseo en juego, ¿no? Porque no es que es un deseo mortífero, el acto del deseo no es algo que implica la muerte del sujeto, sino
una modificación en su estructura. Y me parece que está bueno eso del medio decir, me parece algo posible con lo imposible, ¿no? Está bien articulado eso, del medio decir. Y yo creo que esa experiencia analítica, digamos, produce un acto de conocimiento enorme para el sujeto al venir, digamos, de lo que fue, lo que se está preguntando, lo que será, todo ese movimiento, digamos, lo hace conocer, ¿no? Sí, no sé si conocer, porque Lacan relaciona el conocimiento con el desconocimiento yoico, ¿no? No sé si es conocer, pero por ahí es saber sobre su verdad particular o posicionarse, no sé si saber, porque tampoco saber es en ese sentido de conocer, posicionarse en relación al saber inconsciente y a poner a trabajar cuál sería una verdad particular, cuál sería el sujeto en juego y la verdad particular en relación a ese saber que se ha podido establecer, cuál es el objeto o el deseo. Sí, establecer el deseo para que digamos, me parece que el tema es el acto del deseo, el deseo no solo para saberse, sino para llegar al acto del deseo. Y también igual en relación al acto del deseo, Lacan dice es un significante, que no es que el acto del deseo no sea un significante, claro, es un significante, acá está, el acto es un significante que se repite, que pasa por las razones topológicas que vuelven posible la existencia del doble bucle cerrado por un solo corte del deseo, es instauración del sujeto como tal. Es decir, que de un acto verdadero el sujeto surge diferente en razón del corte. Su estructura es modificada. En ese sentido, decía yo, conocer, en ese sentido, no en el otro, sino en ese conocimiento de las interrogaciones que se hace, la búsqueda de su verdad, y necesita dar esa vuelta. Sí, es un trabajo en análisis, en relación al otro, el analista en el lugar del otro, que se despliegue un decir, que se establezca la demanda inconsciente, que se cierre esa demanda, que se establezca el imposible y el sujeto en juego. Es todo un trabajo grande que tenemos. En función de lo que decía recién Patricia, me parece que la dificultad que yo encuentro siempre cuando llegamos a estos puntos del debate es la diferencia entre cuando planteamos digamos estas cuestiones teóricas en términos de estructura y lo que sería el trabajo en un análisis, en donde lo que entra a jugar son estos conceptos, pero siempre relacionados a un caso particular, en donde lo que se pone en juego, no sé si, por ejemplo, la verdad tendría que ver con un punto de falta en el saber, digamos, porque me da la sensación de que esto se podría decir, digamos, que sería el concepto en términos estructurales. Ahora, las faltas que hay en juego en un caso y que produce síntomas tiene que ver con lo que se juega en al menos 3 generaciones de alguien que ha encarnado al otro y que esa falta tiene que ver con algo que puede ser sancionado concretamente. No, me parece que nuevamente no, digamos, las condiciones de estructura no producen, no hacen síntomas, no producen sino que las cuestiones que se juegan a nivel histórico, por decirlo de alguna manera. Y ahí me parece que lo que ella refiere con conocimiento es poder establecer
digamos, en términos históricos, por dónde pasó la falta en relación al deseo o en relación a la renuncia o a lo que uno viene arrastrando de las fallas no sancionadas respecto del otro histórico. Y no es que no se pueda saber, me parece que hay un límite en la estructura, que bueno, obviamente que hay un límite a lo que se puede saber, pero ese límite no sé si es en relación a lo que podemos trabajar en el análisis. O sea, en el análisis las cosas debieran poder resolverse, por lo menos el síntoma en relación a la falla del otro, o a la, no sé si determinación, pero a lo que... ¿Cómo? Hay una resolución en algún momento. Sí. Me parece que sí, pero por ahí está, cuando planteamos las cosas en términos de estructura, siempre llegamos al medio decir, como que todo queda a medias, ¿no? Y me parece que está bueno plantear que el trabajo de análisis, digamos, propone una resolución. No, pensaba que está bueno lo que decís, pero pensaba que tal vez la posibilidad de hacer ese trabajo de análisis es nosotros trabajando desde ese lugar, conociendo este modo de la estructura. O sea, entonces está habilitada la opción de resolver algo, sino no es con eso, sin eso un juego, digamos, me parece. Y es una pregunta, ¿cómo pensás la relación entre verdad y deseo? Porque hay como dos aspectos que hemos pensado sobre la verdad. Uno es establecer de qué verdad se trataba para ver qué hace, digamos, de pronto esta cita donde, o lo dijiste, no sé si es una cita, una vez establecido de qué verdad se trataba, cómo se posiciona el sujeto frente a eso y qué puede hacer con esa verdad. Pero por otro lado está el tema de la verdad particular, que parecía estar ligada al deseo. Pero te quería preguntar cómo lo pensaba. Sí, lo que encuentro como verdad muchas veces, lo que entiendo de lo que encontré es el deseo particular, que la verdad es el deseo, que también es, o sea, ¿cuál es el objeto del deseo? Que la verdad particular es ir estableciendo eso. ¿Cuál es el objeto del deseo? ¿Cuál es el deseo en juego? Sí. Pero también cuáles son los puntos de imposibilidad de cierto saber inconsciente también, como los puntos imposibles. Esto que decía Mariana, hay imposibles en cada sistema simbólico, en cada establecimiento del saber, y ese sería el punto de verdad. También establecer cuál es el imposible, lo que fui entendiendo. ¿Cuál es el imposible de cada elaboración de saber? O sea, hasta dónde se llega, o sea, porque el fantasma y todos, el crosscap, todas estas formulaciones hablan de un cierre, de un marco. El marco, el cierre de la realidad lo da un imposible, lo da el objeto A. Es lo imposible de esa cadena significante, lo imposible de ese saber, de ese simbólico. Ahí está marcada la verdad también. Pero también está planteada como
el establecimiento de cuál es el objeto del deseo que causa al sujeto y cuál es el deseo en juego. Y también el valor de verdad como el valor de verdad de cierto saber. Por ejemplo, acá yo tengo una cita que dice respecto del objeto y la verdad, dice: hay este punto, este objeto como punto, ¿no? Este objeto, su función en relación al mundo de los objetos tiene un nombre y se llama el valor. El valor. Dice en el seminario 13, pero eso también lo trabaja en el 16. Nada en el mundo de los objetos podría ser retenido como valor si no hubiera ese algo de más original, que es que él es un cierto objeto que se llama el objeto A, y cuyo valor tiene un nombre, valor de verdad. Entiendo que entonces la verdad es establecer cuál es el valor para cada caso. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que vale que hace que cause al sujeto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene valor ahí como causa, ¿no? Como objeto A? O sea, también como objeto A del deseo, por lo tanto como futuro acto del deseo. Y ahí está la verdad, efecto de verdad, valor de verdad. No, efecto de verdad es del síntoma, digamos, como un decir. El decir que lleva a hacer retroactivamente un establecimiento del saber. Pero valor de verdad del lado de el objeto A, como valor. Así dice. Y tiene un nombre, se llama valor. Y tiene un nombre, valor de verdad. La importancia que le dio el sujeto. Sí, a lo que vale en esa realidad, en esa lógica del fantasma, lo que vale, lo que causa. También la interpretación como efecto de verdad. Dice, delimitar la función de la interpretación en el análisis como efecto de verdad. A que, claro, porque ese decir es sancionado como decir a partir de la interpretación. Claro, un momento de bisagra, digamos. Claro. Establece el asunto del saber inconsciente, que tiene que ver con la verdad, también se abre la posibilidad del deseo, digamos. Entonces es como un punto, bueno, ese fue la división, ¿no? De ir articulando la posibilidad. Sí. Y de ordenar un saber, como decía, se ordena en análisis, ¿no? Alude a un saber supuesto y a su vez se reordena en análisis y tendrá nuevos efectos de verdad, o sea, de valor, ¿no? Estamos pensando en voz alta, bien. Parece tener cierta coherencia. No, estoy mirando si me quedó hay una cita muy linda de la obertura de los escritos que creo que usábamos en un momento en la página de apertura, de lo de Buffon, del estilo, ¿recuerdan? Dice, es el objeto quien responde a la pregunta sobre el estilo que planteamos de entrada. En ese lugar que se designaba al hombre para Buffon, la llamamos la caída de ese objeto,
reveladora de lo que aísla, a la vez como causa del deseo en donde el sujeto se eclipsa y como sustentando al sujeto entre verdad y saber. Esto del objeto como sostén del sujeto, y esto de el objeto A ubicado en la división del sujeto, ¿no? Como valor, como límite al vacío absoluto de la estructura, ¿no? Ciernen ahí un lugar posible para el sujeto. Por eso, bueno, nosotros en el programa tenemos esto del objeto A como valor en el punto de nuestra posición inversa al nihilismo, ¿no? Entonces, cómo juega ahí su función en la división del sujeto entre saber y verdad. Yo quería comentar que me pareció que todo el recorrido que hiciste fue muy valioso para mí, porque en general solemos trabajar sobre conceptos aislados o algún aspecto de la clínica, pero no nos tomamos en el trabajo, al menos acá, de hacer un recorrido a la aplicabilidad, digamos, y el recorrido de un trabajo con todo esto que parece tan abstracto a veces, ¿no? Y nada, te quería agradecer que Gracias, Gaby, gracias. Sí, eso fue una búsqueda mía y bueno, y como encontré tantas cosas interesantes, digo, bueno, qué mejor que compartirlo y seguir desgranando juntos, sí, tal cual, la articulación entre los distintos conceptos, ¿no? Que, como bien decís, conocemos muchos aspectos y a veces algunas articulaciones nos patinan, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, dejamos. Gracias, chicas.